Desde el principio de los tiempos, antes de que existiera la materia, el espacio o el sonido, solo había una presencia eterna: Dios, el creador de todo lo visible y lo invisible. En su infinito poder, Él decidió llenar el vacío con la belleza de la luz. Y de esa luz surgieron los primeros seres espirituales, los ángeles. Fueron creados para servir, adorar y reflejar la gloria del Altísimo. Cada uno de ellos tenía una misión, una función y un propósito perfecto dentro del orden celestial. No existía la envidia ni el dolor y la desobediencia. El universo espiritual era un lugar de armonía pura, donde cada nota del canto celestial vibraba en perfecta sintonía con la voluntad divina. Entre esos millones de ángeles, uno destacaba con un resplandor incomparable. Su nombre era Lucifer, cuyo significado es portador de luz. Era un ser de incomparable belleza, adornado con piedras preciosas, con una voz melodiosa que podía llenar los cielos de música. Era sabio, fuerte, y su presencia irradiaba majestuosidad. Los otros ángeles lo admiraban, lo seguían y lo respetaban, pues era uno de los más cercanos al trono de Dios. Su luz no solo iluminaba el cielo, sino también inspiraba a otros a servir con alegría. Pero con el paso de las eras, algo cambió. Lucifer comenzó a observarse a sí mismo más de lo que miraba al Creador. Lo que antes era humildad se transformó lentamente en orgullo, y lo que era adoración se tornó en admiración propia. En su mente nació una chispa peligrosa, una pregunta prohibida. ¿Por qué adorar a otro si yo también soy glorioso? Esa duda fue el inicio del caos. Una semilla de soberbia germinó en su corazón, invisible al principio, pero cada día más poderosa. El cielo todavía cantaba, los coros seguían alabando y la luz divina seguía fluyendo. Pero en lo más profundo del espíritu de Lucifer, el equilibrio se rompía. Nadie imaginaba que el ángel más bello pronto se convertiría en el enemigo más oscuro. Fue así como comenzó la historia de la primera rebelión, un evento que cambiaría el destino de toda la creación por la eternidad. Lucifer había sido bendecido con dones que ningún otro ángel poseía. Su voz era como un río de cristal, su pensamiento más rápido que la luz. Su sabiduría parecía no tener límites. Pero en lugar de agradecer al Creador por esas virtudes, comenzó a creer que eran mérito propio. Cada vez que dirigía los cánticos de adoración, su corazón ya no se elevaba hacia Dios, sino hacia sí mismo. En su interior, el orgullo crecía en silencio, como un fuego oculto bajo la ceniza. Él empezó a compararse con el Altísimo. Decía en su mente: yo también puedo gobernar. Yo también merezco un trono. Yo puedo ser como Él. Estas palabras no fueron pronunciadas en voz alta, pero resonaban en su alma con fuerza. Y esa vibración oscura comenzó a influir en otros ángeles. Lucifer, con su carisma y su inteligencia, empezó a sembrar dudas entre los espíritus celestiales. Algunos lo escuchaban con atención, otros se apartaban con temor. La pureza del cielo empezaba a mancharse con la sombra de la ambición. Lucifer les decía: ¿por qué debemos obedecer eternamente? ¿Por qué no podemos decidir por nosotros mismos? Dios nos dio poder, pero lo guarda todo para Él. No somos esclavos, somos seres de luz. La libertad es nuestro derecho. Sus palabras eran dulces como la miel, pero venenosas como el fuego. Muchos ángeles comenzaron a creerle, confundiendo la rebelión con libertad, la desobediencia con valentía. Era el principio de una fractura a la eternidad. El cielo, que había sido un lugar de completa armonía, se llenó de tensión. Los cantos comenzaron a perder su fuerza. Los ángeles fieles notaban una energía extraña flotando en el aire. Dios, que todo lo ve, observaba el proceso con dolor y paciencia, no porque no pudiera detenerlo, sino porque incluso la libertad mal usada debía tener su consecuencia. La historia del orgullo acababa de escribirse en el corazón del primer ángel caído. Lucifer ya no era solo un ángel rebelde, era un líder, un conspirador y un estratega del caos. Reunió a miles de ángeles que compartían su frustración y su deseo de independencia. Les prometió un nuevo reino, una nueva jerarquía donde nadie estaría por encima de otro. En sus reuniones secretas, hablaban de justicia, pero lo que realmente buscaban era poder. La rebelión se estaba gestando en silencio, como una tormenta antes del trueno. Cada palabra de Lucifer encendía más corazones. Algunos ángeles se unieron por miedo, otros por admiración.
Él les aseguraba que el cielo sería más libre sin la autoridad divina. Dios no comparte su trono, pero juntos podemos construir uno más grande. Era una mentira brillante, una ilusión envuelta en promesas de gloria. Así, los ángeles de la luz se dividieron, unos fieles, otros rebeldes. Por primera vez el amor y la lealtad se enfrentaban a la traición. El murmullo de la rebelión se convirtió en un rugido. Los cielos temblaron ante el sonido de miles de alas alzándose contra su creador. Lucifer se proclamó portador de la nueva luz, pretendiendo ser igual a Dios. Fue entonces cuando Dios habló con una voz que sacudió los pilares de la creación. ¿Quién como yo? Y del resplandor del trono salió Miguel, el guerrero celestial, el protector de la verdad. Esa frase, ¿quién como Dios?, se convirtió en el grito de batalla de los fieles. En ese momento, el universo espiritual se dividió por completo. Las legiones de Miguel se prepararon para la defensa del cielo, mientras que Lucifer y sus suyos alzaban sus espadas de fuego. La guerra más antigua, más poderosa y más espiritual estaba a punto de comenzar. El cielo entero tembló cuando las legiones de Miguel y las huestes de Lucifer se encontraron cara a cara. El sonido de las trompetas sagradas resonó en toda la creación, anunciando la primera guerra de la historia. Los relámpagos cruzaban el firmamento, las espadas de fuego complexos, y las voces angelicales se convirtieron en truenos de poder. Era una batalla sin precedentes, una lucha entre la verdad y la mentira, entre la humildad y el orgullo. Miguel, lleno del poder del Altísimo, comandaba con justicia y precisión. Su voz retumbaba como un trueno. ¿Quién como Dios? Cada palabra que pronunciaba encendía de fe a los ángeles fieles, mientras que cada grito de Lucifer alimentaba el odio en los caídos. Las corrientes de energía divina cruzaban los cielos como tormentas de fuego. Las constelaciones mismas parecían inclinarse ante la magnitud del combate. Lucifer en su furia intentó tomar el trono por la fuerza. Su luz ya no era pura. Era una llama violenta y distorsionada. Cada golpe suyo resonaba con rabia, pero no con poder divino. Miguel, sin embargo, no luchaba solo. El Espíritu de Dios estaba con él. Los cielos ardían con una intensidad que ningún ojo humano podría soportar. La guerra se extendió por los confines del universo espiritual, y cada segundo parecía una eternidad. Finalmente, la voz de Dios se alzó por encima del caos. Fue un sonido que no era sonido, una autoridad absoluta que atravesó toda la creación. Basta. En ese instante, el poder divino descendió como un rayo de justicia. Lucifer y sus seguidores fueron vencidos, despojados de su gloria y expulsados del reino eterno. El silencio que siguió fue el más profundo jamás escuchado en el cielo. Lucifer, el antiguo portador de luz, fue arrojado junto a sus seguidores fuera del cielo. Caía como estrellas apagadas, como fuego consumido por su propia vanidad. Los cielos lloraron su pérdida, y los ángeles fieles contemplaron en silencio cómo la oscuridad se formaba por primera vez. El orgullo había dado a luz al mal, y el mal había nacido del más bello de los seres. Mientras caía, Lucifer gritó con ira: «Me levantaré de nuevo. Construiré mi trono en las alturas». Pero sus palabras se perdieron en el vacío. Su caída fue larga, dolorosa y eterna. Los que lo siguieron se convirtieron en sombras, espíritus errantes condenados a vagar lejos de la presencia de Dios. El resplandor que una vez los rodeaba se transformó en fuego devorador, y su luz se volvió oscuridad. Cuando tocaron el abismo, la creación entera sintió el impacto. El mar rugió, la tierra tembló, y el tiempo mismo pareció detenerse. Los ángeles caídos se retorcían en desesperación, dándose cuenta de que la libertad que buscaban era ahora su prisión. Lucifer, consumido por su odio, juró venganza. Y así nació Satanás, el adversario, el enemigo eterno del Creador. Desde entonces, su objetivo sería destruir la obra más preciada de Dios, la humanidad. En el corazón del hombre sembraría la misma semilla que lo destruyó a él: el orgullo, la desobediencia y el deseo de ser su propio Dios. Así comenzó una nueva guerra, ya no en el cielo, sino en la tierra. El conflicto celestial había descendido al mundo físico. La historia de la rebelión de los ángeles se transformó en la historia del alma humana, y desde ese día
El universo entero quedó dividido entre la luz y la oscuridad. Después de la gran batalla, los cielos quedaron envueltos en un silencio inmenso. Un silencio tan profundo que parecía contener el eco de los gritos y las trompetas. Los ángeles fieles, aún con las heridas del combate, miraban hacia el vacío donde antes brillaban sus hermanos caídos. No había júbilo en la victoria, solo una tristeza sagrada. La rebelión había sido sofocada, pero el cielo ya no era el mismo. Había aprendido que incluso la perfección puede ser vulnerada por el orgullo. Dios, en su infinita sabiduría, no destruyó inmediatamente a los caídos. Les permitió existir, no por debilidad, sino para que el universo comprendiera la consecuencia del libre albedrío. La existencia del mal no era una falla en la creación, sino una demostración del poder de elegir. El amor no puede ser impuesto, debe ser elegido, y esa libertad conlleva un riesgo. Los ángeles fieles lo entendieron y se inclinaron en silencio ante el Creador. El cielo fue purificado con fuego divino. Las melodías regresaron, pero sonaban diferentes, más solemnes, más conscientes de su fragilidad. Los rayos de luz que cruzaban el firmamento parecían llorar, recordando la gloria perdida de aquellos que habían preferido la oscuridad. Sin embargo, en medio del duelo, un nuevo amanecer espiritual surgió, uno donde la fe fue más fuerte que la inocencia. La eternidad había sido marcada pero no destruida. Ese silencio se convirtió en un símbolo, una advertencia y una enseñanza para todas las generaciones de seres espirituales. El cielo no volvió a ser ingenuo, pero sí más sabio. Y así el universo siguió girando, con una cicatriz invisible que recordaría para siempre el precio del orgullo y la belleza de la obediencia. Aunque la rebelión había causado una fractura irreparable, Dios, en su infinita misericordia, no permitió que la oscuridad tuviera la última palabra. En lugar de destruir completamente a los caídos, ideó un nuevo plan para manifestar su amor y su justicia. Decidió crear una nueva forma de vida, una que no habitara el cielo, sino un mundo material, la humanidad. Los seres humanos serían imagen y semejanza de su esencia, dotados también de libre albedrío, capaces de amar, pero también de elegir su destino. Este acto divino enfureció a Lucifer más que su propia expulsión. Ver a criaturas mortales amadas por el Creador lo llenó de envidia. ¿Cómo puede Dios amar a seres tan débiles?, se preguntó con desprecio. Y fue en ese momento que juró su venganza definitiva. Si no podía destruir a Dios, corrompería lo que él más amaba. Así nació el plan del engaño, la serpiente del Edén, la tentación disfrazada de sabiduría. Era el mismo pecado de siempre, presentado con una nueva máscara, el orgullo de querer ser como Dios. Pero Dios ya había previsto el remedio antes del pecado. En su plan eterno, estableció un pacto de redención, una promesa de salvación para todos aquellos que, aun cayendo, eligieran regresar a la luz. No habría vuelta para los ángeles caídos, pero sí habría esperanza para los humanos, porque la gracia no se basa en perfección, sino en perdón. Esa fue la diferencia que selló para siempre el destino del hombre frente al de los demonios. El cielo observaba con atención el nacimiento de la humanidad. Los ángeles fieles se maravillaban ante el misterio de ese amor tan profundo, y aunque sabían que la tierra también conocería el dolor y la tentación, confiaban en que el plan divino culminaría en una victoria aún mayor que la guerra celestial, la redención del corazón humano. Desde su caída, Lucifer y sus legiones vagaron por los reinos de la oscuridad, buscando nuevas formas de desafiar al Creador. No podían regresar al cielo, pero sí podían influir en la tierra. Susurros, pensamientos, deseos prohibidos, así comenzaron a tocar la mente humana. Las civilizaciones crecieron, los imperios se levantaron, y en todos ellos se podía ver una sombra, la misma soberbia que había nacido en el corazón del primer rebelde. A través de los siglos, el mal tomó muchas formas. En algunos momentos se vistió de poder político, en otros de ambición religiosa.
A veces se escondió tras la belleza, otras veces tras la desesperación. Los ángeles caídos se convirtieron en los arquitectos del caos, manipulando a reyes, gobernantes y corazones débiles. Su objetivo era simple: sembrar división, destruir la fe, apagar la esperanza. Pero incluso en medio de tanta oscuridad, la luz nunca desapareció del todo. Cada profeta, cada justo, cada alma que eligió el bien, se convirtió en una chispa de esa luz eterna. Las batallas invisibles continuaban, no en el cielo esta vez, sino dentro del alma humana. Cada pensamiento noble era una espada, cada oración sincera, un escudo. Dios no había abandonado su creación, había puesto en cada corazón un eco de su voz, y ese eco era suficiente para resistir las sombras. El conflicto celestial seguía vivo, pero el escenario había cambiado. Ya no era una guerra de espadas de fuego, sino de decisiones, valores y verdades. Cada hombre y cada mujer se convirtieron en soldados en esta guerra espiritual, y cada vez que alguien elegía el amor sobre el odio, la fe sobre la duda, la humildad sobre el orgullo, una pequeña victoria del cielo brillaba en medio de la oscuridad de la tierra. Los siglos pasaron, los imperios se derrumbaron, las estrellas cambiaron de posición, pero la promesa divina permaneció. La Biblia profetiza que llegará un día en que todo el mal será juzgado y que el enemigo de la luz será destruido para siempre. Ese día, llamado el juicio final, marcará el fin de la rebelión que comenzó con Lucifer. Será el cierre del ciclo, el momento en que Dios restaurará completamente su creación. En ese día, los ángeles caídos enfrentarán la sentencia que no puede ser revocada. El lago de fuego, símbolo de la justicia eterna, será su destino final. Ya no habrá más oportunidad, ni engaño, ni resistencia. El orgullo será consumido por el mismo fuego que una vez pretendió dominar. Los cielos y la tierra serán testigos del poder absoluto del Creador, y toda rodilla se doblará ante Él. Para la humanidad, será un momento de revelación y verdad. Cada acto, cada pensamiento, cada decisión será expuesta ante la luz divina. Pero los que eligieron la fe, el amor y la humildad, no tendrán miedo, pues el mismo Dios que juzga es también el que salva. Las lágrimas serán enjugadas, el dolor será borrado y la muerte dejará de existir. El mal, que un día nació en el corazón de un ángel hermoso, será finalmente destruido por el amor que nunca muere. Ese será el día en que la justicia brillará más que el sol, cuando el Creador reinará sin oposición y la paz reinará sobre todo lo que fue, es y será. El cielo y la tierra serán uno, y el eco de la primera rebelión será reemplazado por un nuevo canto eterno, el canto de los redimidos. La historia de los ángeles caídos no solo es una crónica del pasado, sino una enseñanza viva para cada alma que existe. Nos recuerda que incluso la más pura de las luces puede apagarse si olvida su fuente. El orgullo es el veneno más sutil del universo, pero también la lección más necesaria. Cada vez que un ser elige la humildad, el perdón y la fe, repara una pequeña parte del daño causado por aquella antigua rebelión. En la eternidad, la luz de Dios nunca dejó de brillar. El amor que una vez fue traicionado se multiplicó, y la misericordia que parecía imposible se hizo eterna. Los ángeles fieles continúan alabando, las almas salvadas se unen al coro celestial, y la historia de la caída se convierte en la historia de la redención. Porque el mal no fue el final, sino el principio de una comprensión más profunda del amor divino. La eternidad no conoce el olvido. Los nombres de los caídos quedaron grabados como advertencia, pero también como recordatorio del libre albedrío que todos compartimos. Ser libre no significa desafiar a Dios, significa elegir amarlo a pesar de tener la opción de no hacerlo. Esa es la verdadera victoria del espíritu, el triunfo del bien sobre el mal. Y así, el universo sigue cantando. No ya un canto de batalla, sino de paz. La luz que una vez fue desafiada, ahora brilla más fuerte que nunca. Porque al final de todo, cuando las sombras se disipan y solo queda el resplandor del Creador, se revela la verdad eterna.
La luz siempre vence.